compañeros docentes, tengan ustedes mi más curioso saludo. En esta oportunidad les voy a exponer un tema muy importante en el cual es el análisis de la filosofía del derecho en el Perú antes, durante y luego del siglo XX. Para ello vamos a dar una introducción con un análisis histórico, ¿no? Pues entre ellos nos vamos al pensamiento filosófico occidental que llegó al Perú con el arribo de las primeras órdenes religiosas hasta mediados del siglo XVI. Para ello, pues surgieron autores tanto peruanos como españoles interesados en defender el pensamiento escolástico, ¿no? Entre ellos tenemos Joseph de Acosta, Juan Espinosa Marandro y Isidoro Celis, ¿no? En 1787. Pues para ello vamos a hablar del positivismo de Comte y Spencer, y por otro lado el intuicionismo de Bergson, lo cual pues son dos temas muy fundamentales, ¿no? En el caso del positivismo, pues es el que reacciona a uno de sus rasgos más notables, ¿no? Que es el rechazo a la metafísica, pues a, a medida de cual la posibilidad de acceder a alguna forma de conocimiento sobre objetos no materiales, no se recurra a la evidencia empírica, ¿no? En el cual este se asociaba al cientifismo, lo cual era un reconocimiento de la prioridad de la ciencia por encima de cualquier otra forma de conocimiento. Pues para Francisco Miró Quesada, pues es uno de los doctores en la filosofía, ¿no? Y de matemáticas, ¿no? Es decir, pues se caracterizaba por era uno de los considerados como el más exigente y el uso y la razón de la persecución y la verdad. Pues además era bachiller en Derecho, contemplaba su equilibrada visión del mundo, ¿no? Como pues él lo reconoce, no tanto como su teoría de experiencia de vida, pues él decía que es inevitable que se trate de pensar por sí misma a los problemas y en medida de sus posibilidades él trataba de hallar soluciones, caminos de explicación. Entre su historia pues, tenemos que una de las principales características de la teoría jurídica de Quesada era un enfoque interdisciplinario, ¿no? Él consideraba que el derecho no debe ser estudiado de manera aislada, sino que debe ser analizado en relación con otras disciplinas, ¿no? Como la filosofía, la sociología y la política. Su teoría es un énfasis en la importancia de los valores del derecho. Él sostenía que el derecho no puede ser reducido a reglas y procedimientos, sino que debe tener en cuenta los valores fundamentales de la sociedad, como la justicia, la igualdad y la libertad. Era uno de los valores muy fundamentales para Miró Quesada. Él daba la importancia de la jurisprudencia en una teoría jurídica, ¿no? Él consideraba que los jueces tienen un papel fundamental en la creación y desarrollo del derecho a través de sus decisiones y argumentaciones. Pues el análisis de la realidad peruana, según Miró Quesada y con la teoría del mismo, pues nos dice que el Perú es un país con un régimen democrático y una larga historia enmarcado en una cultura de paz, megadiversa, multiétnica, cultural y multilingüística, lo cual se siente en un territorio de 1.25 millones de kilómetros cuadrados y que tiene una población de 27.229.264 habitantes, divididos en tres zonas geográficas, con lo cual tenemos sierra, selva y la costa, ¿no? Pues la historia más reciente de violencia política y dictadura fue la fujimorista, ¿no? Esta hizo que los movimientos y organizaciones del espacio rural perdieran fuerza pues en la década de los 80 y 90, ¿no? Produciéndose así desplazamientos forzados y asesinatos de líderes y miembros de comunidades campesinas y del movimiento popular, y destruyendo el tejido social e institucional existente en uno de los partidos políticos, los sindicatos, los movimientos campesinos, entre otros, ¿no? Ya que la comunidad campesina quedó relegada, ¿no? Hasta ahora, en el 2007 y 2008, los sistemas de explotación de sus recursos naturales, como la minería, fueron que provocaron que se retome la fuerza del movimiento campesino, ¿no?
También tenemos lo que es la política económica, ¿no? Que la política económica es un conjunto de decisiones y medidas y leyes, regulaciones, mecanismos y estrategias gubernamentales en materia económica para lograr un crecimiento económico, ya sea en empleos, controlar la inflación, el equilibrio externo o el equilibrio en balanza de pagos. La política es un conjunto de instrumentos y procedimientos, medidas que se aplican en un sistema político para controlar el crecimiento económico. Tenemos lo que son la teoría de derecho justo de Miro Quesada, ¿no? El principio de no arbitrariedad, lo cual dice que la corrupción es la manifestación más clara de la arbitrariedad. También tenemos la irracionalidad, que pues la corrupción es fundamentalmente irracional porque socava los cimientos de una sociedad justa y democrática. También tenemos la vulneración de la dignidad humana, pues son los fondos públicos, no la corrupción, lo cual impide que los ciudadanos accedan a la educación de calidad. Pues día a día, el Perú no se desempeña como un país sólido en la educación, ¿no? Ni que hablar de la salud, nuestras infraestructuras básicas están inadecuadas, con un sistema de salud y seguridad que son muy, muy pobres en nuestro país. En conclusiones, pues Francisco Miró Quesada, uno de los méritos es haber descubierto y planteado por primera vez problema central de teoría jurídica, ¿no? Lo cual es el problema de la deducción jurídica. A partir de esto, haberse trazado a sí mismo el propósito de construir un sistema formal en lo cual le permite demostrar la validez lógica de sus inferencias jurídicas. La filosofía para Francisco Miró Quesada no es solo un legado intelectual, sino que una hoja de ruta pragmática y profunda para una ética, de ética para el Perú que no insta para conformarnos con un solo derecho o meramente legal, sino para aspirar constantemente a un derecho. En mis recomendaciones sería fortalecer la racionalidad y la no arbitrariedad de la administración pública y judicial. Debemos de garantizar un acceso real y efectivo al derecho justo a todos. Tenemos que promover un marco jurídico que priorice la dignidad humana y el desarrollo sostenible. Debemos de fomentar una cultura de la racionalidad y de la deliberación pública y política. Bueno, es en cuanto tengo que exponer. Les agradezco por su atención.